veremos la sesión número 10, operadores matemáticos. El tema de hoy va a tener como objetivo que podamos nosotros descubrir las relaciones que existen entre las operaciones matemáticas, su regla de definición y cómo trabajar con problemas habituales en este capítulo. Vamos entonces a observar primero qué es una operación matemática. Una operación matemática va a ser un proceso mediante el cual una o más cantidades se convierten en otra cantidad. A ver, vamos a ver un ejemplo de una operación muy conocida para nosotros. 2 por 3. ¿En qué consiste 2 por 3? Bueno, consistirá en sumar 2 repetidas veces. 3 veces exactamente lo que me dice esto. Entonces, aquí si nosotros sumamos esto, vamos a obtener un 6. Es decir, 2 cantidades se convirtieron en otra cantidad a través de un proceso matemático. Esta es una operación matemática entonces. Toda operación matemática va a tener un símbolo que la identifica, pero además una regla de definición. ¿Qué es lo que hace el operador matemático? Muy bien, si nosotros observamos esta imagen, aquí tenemos un símbolo y otros símbolos por acá. ¿Qué es lo que hace esta operación matemática? Bueno, no lo sé. Habría que ver cuál es su regla de definición. Si nosotros observamos ahora, aquí vemos 1, 2, 3 hasta n, donde vemos 1 por acá y n arriba. Entonces podemos decir que este símbolo está identificando a una operación matemática que consiste en sumar todos los números desde 1 hasta ese número n. Bien, a esto entonces le vamos a llamar nosotros operador matemático. Y a todo este proceso es su regla de definición. Las operaciones matemáticas universales son las operaciones que nosotros conocemos y en cualquier otro lugar las vamos a encontrar de la misma forma. La adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la radicación, todas ellas van a representar en cualquier punto de nuestro planeta lo mismo. Pero nosotros hoy vamos a estudiar otro tipo de operaciones, las operaciones que nosotros podemos crear. Por ejemplo, si nosotros decimos A asterisco B, y eso está definido a través de este proceso, donde el asterisco representa la operación matemática, el operador matemático, su símbolo que lo identifica, y su regla de definición. Entonces diremos, en cualquier momento donde encontremos A asterisco B, debemos proceder según la regla de definición. Veamos, si tenemos 5 asterisco 2, ¿eso qué significa? Que ahora el primer término, es decir, la letra A, ocupa el lugar de 5 y la letra B ocupará el lugar 2. Muy bien, entonces podríamos reemplazar en su regla de definición y tendríamos el desarrollo de la operación matemática. De esa manera habremos resuelto 5 asterisco 2 será igual a 22. Y en eso va a consistir todos nuestros problemas de operaciones matemáticas. Descubrir cuál es la regla de definición y ahora reemplazar los valores que me estén dando según esa regla. Veamos otra operación matemática arbitraria. Tenemos acá triángulo de A más 1. Bueno, esto no sería una operación matemática si antes no tiene su regla de definición. A ver, veamos. Acá ya se está definiendo qué es lo que hace este símbolo. Pero entonces descubrimos que esto se convierte en nuestro operador matemático. Y esto otro sería su regla de definición. Una vez que ya está definido acá, ya puedo proceder a cualquier evaluación de esta operación. Por ejemplo, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué es lo que hace el operador triángulo? Vemos adentro del triángulo A más 1 y fuera vemos 2A más 3. ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Bueno, si está aquí A y aquí está 2A, entonces yo puedo decir que se ha duplicado. O mejor dicho, se ha multiplicado por 2. Pero cuando yo digo se ha multiplicado por 2, no solamente va a multiplicar al término A, sino a todo lo que está dentro. Entonces diremos por aquí, multiplica por 2 a todo, 2 por A, 2A, 2 por 1, 2, más 1 para completar el número 3. Esa será su regla de definición. Entonces pongámonos un ejemplo. Si decimos acá triángulo de 5, ¿a qué sería igual?
Bueno, tendríamos que seguir las mismas pautas. Por 2 a lo que está dentro y ahora más 1. En ese caso sería por 2, por 5, más 1. Entonces tendríamos 11. Triángulo de 5 sería 11. Veamos ahora otro tipo de problemas de operaciones matemáticas, unos llamados operaciones matemáticas con regla de definición implícita. Si nosotros decimos el operador a asterisco b es igual a por b asterisco a al cuadrado, observa que en su regla de definición vuelve a aparecer el operador matemático. Es decir, esta regla de definición no está del todo clara. Hay que hallar cuál es su verdadera regla de definición. Para eso vamos a tener que hacer algunos procesos matemáticos para descubrir qué es lo que hace realmente esa operación. Veamos entonces. Me dicen calcule 8 asterisco 1. Entonces, con mayor razón, necesitamos saber cuál es la regla de definición del operador. Nosotros sabemos esto. Esa es la regla dada. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si entonces nosotros evaluamos b asterisco a? A ver, ¿dónde está a? Ahora es b. ¿Dónde es b? Ahora es a. Entonces haremos todo ese cambio por aquí. B, ¿no? Cambiamos por A y A cambiamos por B. Y todo vuelve a ser el mismo proceso. Pero si nosotros observamos A asterisco B es A por B asterisco A al cuadrado, pero esta expresión ya la tengo afuera. Eso es todo este valor. Muy bien, entonces vamos a reemplazarlo. Reemplazamos lo hallado entonces. Entonces diremos, ese b asterisco a lo reemplazamos por su valor equivalente. Y ya lo tenemos aquí. Ahora hay que operar esta expresión y nos quedaría b al cuadrado por a y a asterisco b al cuadrado y al cuadrado. Eso nos dará a asterisco b a la cuarta. Despejamos y nos va a quedar esta expresión. Esto que estaba al otro lado pasó a dividir. Esto que estaba multiplicando pasó a dividir. Podemos simplificar la expresión y finalmente nos va a quedar ab al cubo, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre ab al cuadrado. Y esto será igual a ¿quién? Entonces finalmente, esto que está al cubo puedo pasarlo al otro lado como raíz cúbica. Muy bien, y lo tenemos aquí. Tenemos esta expresión. Ahora sí, esta es la regla de definición que estaba buscando. ¿Por qué es la regla de definición? Porque ya es claro lo que tenemos aquí. Observa, aquí ya no aparece nuevamente el operador matemático. Entonces, si a mí me pedían calcular algo, ya puedo usar la regla de definición encontrada. Entonces, en este caso, 8 asterisco 1, que es lo que me piden calcular, entonces usaré la regla de definición que hemos hallado en los pasos anteriores. Diremos 8, b vale 1, reemplazamos 8, 1 al cuadrado y eso va a ser igual a raíz cúbica de 1/8 y raíz cúbica de 1/8 será 1/2 y habremos resuelto ese problema. Muy bien, vamos a ver otro tipo de operaciones matemáticas. Estas otras están definidas mediante tablas de doble entrada. Vamos a ver, ¿cómo es esto de las tablas de doble entrada? Si nosotros tenemos por aquí estos elementos, mira, A, B, C, D y A, B, C, D por acá. Se dicen que son tablas de doble entrada porque tenemos doble información, ¿no? Una dada en la parte superior y el otro en el extremo izquierdo de manera vertical. Y todos los elementos que están por acá son los elementos que resultan de operar estos elementos a través de la operación asterisco. Muy bien, a esta operación asterisco está representada justamente por el operador matemático asterisco. A esta fila que tenemos acá en la fila superior le vamos a llamar justamente fila principal. A estos elementos que están en la columna de la izquierda lo vamos a llamar columna principal y a todos los elementos que aparecen aquí los vamos a llamar como cuerpo de la tabla. Esos son los elementos, los nombres que se le asigna a esta operación matemática. Muy bien, entonces si yo quisiera saber aquí cuánto vale C asterisco D, C asterisco D, entonces voy a buscar a C en la columna principal.
y a D en la fila principal. Muy bien. Ahora, ¿a qué será igual esta expresión? Bueno, para descubrirlo, lo que vamos a necesitar es cruzarlos en este tablero. Por ejemplo, C aparece en la columna principal. Marcamos por aquí. Vamos a buscar a C por aquí. Y D aparece en la fila principal. Entonces lo buscamos. Donde se intersecten ellos dos, ese será nuestro resultado. C asterisco D será igual a B. Y de esa manera podemos encontrar cualquier otra operación. Entonces, por aquí podemos decir A asterisco B sería igual a ¿quién? A con B. ¿Dónde se cruzan? En B. Ese sería el resultado. O B asterisco C, ¿dónde se cruzan? Se cruzarán en D. Ese será el resultado. Muy bien, así vamos a proceder cuando tengamos problemas con tablas de doble entrada. Ahora, veamos un ejemplo entonces al respecto. Se define la operación grilla mediante la tabla adjunta. Aquí tenemos nuestra tabla. Determina el valor de X que verifique la siguiente igualdad, me preguntan. ¿Y cuál es la expresión? Toda esta. ¿Cuánto vale X de tal manera que se cumpla esta igualdad? ¿Cómo hacemos? Bueno, para eso nos va a servir mucho el trabajar ya con las tablas. Veamos. Si nosotros tenemos aquí la operación definida a través de esta tabla y lo que me piden calcular es el X en esta ecuación, entonces empezaremos con los elementos conocidos. Por ejemplo, 2 grilla 2. 2 grilla 2, ¿cuánto será? Observe el tablero. 2 con 2 se intersectan en 4, ¿verdad? Entonces ese será nuestro valor por aquí. Empezamos con los valores conocidos. 1 ahora grilla con 4. ¿Cuánto será 1 grilla con 4? Buscamos en el tablero. 1 grilla con 4 nos da 1. Ese resultado lo ponemos por acá. Y ahora ese valor hay que cruzarlo todavía con la otra con el otro elemento. Tendremos 1 grilla 3. Lo buscamos en el tablero. 1 grilla 3 nos da 4. Entonces, este resultado por aquí es igual. Todo esto es igual a 4. Entonces, al operar estos dos elementos debe darme 4. Muy bien, vamos a ver entonces. Si debe darme 4, entonces veamos también elementos conocidos en este lado. Tengo 3 grilla 4, 3 grilla 4, 3 grilla 4, eso será 3. Pongamos ese valor, 3. Y ahora 3 grilla, y lo que resulte de esto, al operar con él debe ser 4. Y ahora, ¿cómo descubrimos qué número es él? Bueno, entonces podemos apoyarnos en la tabla. Mira, al operar 3 con alguien que me dé 4, buscamos la fila, ¿no? 3. Acá, mira, 3, ¿con quién me dará 4? ¿Con quién me da 4? Mira, acá lo encontré. 3 al operarlo con 1, 3 al operarlo con 1 me da 4. Eso significa que acá debe estar el 1. Muy bien. Entonces lo ponemos ahí el 1. Listo. Y si ese es el 1, eso debe ser el resultado de operar X con 4. Entonces, ahora nuestra pregunta es, ¿qué valor tiene que ser X para que al operarlo con 4 nos dé 1? Muy bien, hay que buscar entonces, justamente si observamos nuestro tablero, ¿quién con 4 da 1? Bueno, con 4 para que dé 1 es justamente ese 1, el elemento que hemos hallado. Y habremos hallado nuestro X. X será igual a 1. Entonces tenemos resuelto también ese ejemplo. Veamos ahora la aplicación en algunos problemas de la práctica que tenemos como dirigida. El problema número 1 nos dice, se definen los reales las siguientes operaciones. Tenemos el operador definido a través de este círculo, a menos 1, donde el resultado es 4a más 1. Y este otro operador, que ahora contiene dentro todavía otro operador. Y me piden calcular el resultado del cuadrado de 1. Para poder resolver este problema, necesito entonces saber qué hace el operador cuadrado. Y no me lo dan directamente. Entonces vamos a tener que deducirlo. Vamos entonces a observar esto. Nos piden el resultado
de cuadrado de 1. Nuestro objetivo, saber qué hace el operador cuadrado. Pero el dato me dice que el círculo del cuadrado de b es 8b más 5. Y como dato previo era que el círculo de a menos 1 es 4a más 1. Yo puedo, a través de esta regla de definición, saber qué hace el operador círculo. Mira, veo que acá es a y acá es 4a. ¿Qué cosa le hizo entonces el operador? Lo multiplicó por 4, ¿verdad? 4. Pero cuando decimos multiplicó por 4, multiplica todo lo que está dentro. Entonces multiplica a 4 por a, 4a. 4 por menos 1 sería menos 4. Pero acá es más 1. Para que menos 4 se convierta en más 1, ¿qué paso previo debemos hacer? Sumarle 5. Y listo. Entonces ya sabemos qué hace el operador círculo. Multiplica todo lo que tiene por 4 y luego le suma 5. Y ese será el resultado. Entonces, este operador aquí tiene que repetir el mismo proceso. Multiplicará por 4 y luego sumará 5. Multipliquemos a todo por 4 entonces. 4 por cuadrado de b será 4 veces cuadrado de b más 5. Y eso debe seguir siendo 8b más 5. A partir de esto podemos saber qué hace el operador cuadrado, mira, porque ya lo tenemos fuera de ese operador círculo. Muy bien, cancelamos 5 con 5, se va 4 cuarta, me quedará 2b y 2b va a ser igual al cuadrado de b. Entonces, ¿qué hace el cuadrado de b? Duplica al valor que tiene dentro, lo duplica. Entonces en el problema me dicen, ¿a qué es igual cuadrado de 1? Empecemos por la parte interna. Cuadradito de 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué hace el operador cuadrado? Duplica lo que tiene dentro. Entonces lo va a duplicar. El doble de 1, 2. ¿Y qué va a hacer el cuadrado de 2 ahora? Duplicará a lo que tiene dentro. El doble de 2 será 4. Y habremos resuelto nuestro problema. Veamos el problema número 2. En él se nos plantea lo siguiente. F y G son operadores matemáticos. En este caso, F opera a este elemento y el resultado de él, es decir, su regla de definición, está dado por esto. El operador G tiene como regla de definición a el operador de F. Entonces, nuevamente, vamos a tener que usar la regla del operador anterior. Bien, ¿y qué es lo que me piden? Justamente me piden calcular G de 5. Bueno, a ver, ¿cómo conseguiríamos ese resultado? Primero hay que definir claramente qué hace el operador G. Vamos a trabajar eso entonces. Nos piden el valor de G de 5, muy bien. ¿Cuáles son los datos? Que G de x menos 1 es f de x. ¿Pero qué hace el operador f? Muy bien, el operador f, lo que tenemos como regla dada es esto. F de x menos 1 es x entre x menos 2. ¿Podemos vincularlos nosotros? Claro, observa acá, mira. Acá tenemos x menos 1 y el resultado es x. ¿Qué le tengo que hacer a x menos 1 para que se convierta en x? Bueno, entonces tendría que sumarle 1, ¿verdad? X menos 1 más 1, se va el menos 1 con más 1 y me queda solamente x. Evaluemos entonces qué pasa en el denominador de la fracción. X menos 1, ya que es x menos 2. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué tiene que hacer x menos 1 para que se convierta en x menos 2? Entonces hay que restarle 1. Menos 1 sería menos 2. Entonces ya sabemos qué hace el operador, mira. El operador f lo que va a hacer es, al numerador le suma 1 y como denominador le va a restar 1. Listo. Entonces tengo la operación definida por f. Entonces, g de x menos 1, ¿a qué sería igual? Bueno, será f de x. Momento, pero f de x, ¿qué cosa sería? Puedo aplicar la regla de definición. Significa que voy a tener una fracción donde el numerador será lo que tiene dentro más 1. Entonces será x más 1. Y como denominador será lo que tiene dentro menos 1. Muy bien, vamos a poner eso entonces.
más 1 menos 1. Allí está. Y ahora habría que volver a operar esta expresión. Muy bien, operemos de nuevo. F lo que va a hacer es a lo que tiene dentro le suma 1 como numerador y como denominador lo que tiene dentro menos 1. Y bueno, tenemos toda esta operación que trabajar. Bueno, esto es operaciones. Vamos a hacer esas operaciones entonces. Si tengo esto, para operar bueno, tendríamos que x menos 1 por 1 más x menos 1. Aquí está. Y de igual forma, x menos 1 por 1 más x más 1. Ahí está. Y en estas dos expresiones podemos ver que hay elementos que se pueden cancelar. Mira, más 1 menos 1 se pueden cancelar. Y abajo también, x y menos x también se pueden cancelar. Pero vemos que el denominador de la fracción que aparece en el numerador aquí, x menos 1, y mira abajo también, x menos 1, son iguales. Entonces también podemos cancelarlo. ¿De acuerdo? Vamos a cancelarlo entonces. Aquí está. Entonces arriba quedaría 2x y abajo quedaría 1 más 1, 2. Eso significa que 2x entre 2 quedaría finalmente. Y también podemos cancelar aquí. Lo cancelamos y el resultado entonces de g sería igual a x menos 1 y eso sería x. Entonces g de x menos 1 es x. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el operador entonces? Si acá adentro es x menos 1, afuera está x. Para que x menos 1 se convierta en x, ¿qué ha pasado? Se ha tenido que sumar 1. Y listo, ya sabemos qué hace el operador g. G lo que va a hacer es sumarle 1 a lo que tiene dentro. Muy bien, si ya tenemos esa operación entonces, ya sabemos qué es lo que hace el operador, entonces podemos aplicarlo en lo que me están solicitando. G de 5, ¿a qué será igual? Bueno, lo que va a suceder es que ese 5, el operador que hace, suma 1. Muy bien, le sumaremos 1. Entonces tendríamos g de 6. Y ahora, ¿qué va a pasar ahora aquí? Otra vez, el operador que hace a lo que tiene dentro le volverá a sumar 1. Le sumamos de nuevo 1. Entonces nos daría 7. Entonces g de 5 será igual a 7. Y habremos resuelto nuestro problema. Veamos el tercer problema. Dice, se define la siguiente operación matemática como a más b cuadradito a elevado a la b igual a b a la a. Una extraña forma de representar la regla de definición. Pero veamos qué es lo que nos piden. Calcule el valor de p si se sabe que p es 11 cuadradito de esta operación, 7 cuadrado de 64. ¿Queremos resolver esto? Bueno, pero la regla de definición está algo compleja. ¿Cómo enfrentamos una situación de este tipo? Cuando nosotros tengamos una situación parecida, lo que necesitamos es darle la forma a los elementos que me están dando. Por ejemplo, mira su regla de definición. Es la suma de dos elementos, luego tenemos ese primer número elevado al segundo número. Y el resultado es esta potencia invertida. Mira, el exponente bajó y la base está acá arriba ahora como exponente. Entonces, en este problema que me piden calcular esto, debo buscar darle la forma de la regla de definición. A ver, yo veo que 64 es una potencia. Es potencia, por ejemplo, de 8. 8 al cuadrado es 64. También es 4 al cubo. Y también es 2 a la 6. Pero mira qué es lo que debe pasar. Esta potencia debe ser también la suma del número que debe aparecer en el lado izquierdo del operador. Entonces, hay que buscar una potencia de tal manera que la suma de base y exponente sea igual al lado izquierdo del operador. Entonces, eso sería igual a 4 al cubo. 4 al cubo 64 y 4 más 3 me dará 7. Lo ponemos entonces por acá. Y ahora el operador tiene la forma de la regla de definición dada. Entonces, ¿a qué será igual esto? Bueno, sería igual al resultado de invertir base y exponente del término que está a la derecha del operador.
Entonces, esto de aquí será igual a la inversa de esos elementos, ¿no? 4 pasa como exponente y 3 pasa como base. Y 3 a la cuarta, ¿cuánto sería esto? Eso es 81. Muy bien, entonces vamos a poner el resultado, 11 y 81. Muy bien. Ahora, ¿cómo resolvemos ahora esta situación? Seguiremos el proceso dado anteriormente. Tendríamos que darle forma de esta regla. ¿Y en qué consiste? En buscar que el segundo término sea un número elevado a otro, de tal manera que la suma de ellos me dé, en este caso, 11. Pero 81 es igual a 9 al cuadrado o 3 a la cuarta. ¿Cuál nos conviene? Bueno, nos va a convenir 9 al cuadrado, porque la suma de estos dos términos me dará 11. Ahí está. Entonces, ahora sí, tiene la forma de la regla de definición. Y si esta es la forma de la regla de definición, entonces podemos ya darle solución a P. P va a ser igual a ¿cuánto entonces? P va a tener que ser igual, recuerda, el término de la derecha se invierte en los términos. Entonces sería 2 a la 9. ¿Y 2 a la 9 qué número nos da? 2 a la 9 será 512. Y habremos resuelto el problema. Veamos el problema número 4. En él nos dicen que se define el operador matemático círculo como 2x menos 1 igual a 6x menos 2. Bueno, la regla de definición podemos hallarla, pero ¿qué es lo que me piden? Me piden que calcule el valor de x en la siguiente expresión. Aquí, mira. Y tenemos círculo de círculo de círculo de 2x. Y eso dice que es igual a 67. Vamos entonces a darle solución. Nos piden el valor de x. Bien, como dato es la regla de definición dada. 2x menos 1 es igual a 6x menos 2. ¿Qué es lo que ha hecho el operador círculo en este caso? Bueno, veo 2x a que es 6x. ¿Qué le ha pasado? Se ha triplicado. Entonces por 3. Pero si multiplicamos por 3, también tenemos que multiplicar por 3 al menos 1. Por 3 menos 1 sería menos 3. Pero acá solamente es menos 2. ¿Qué falta entonces? Falta agregarle 1. Entonces, menos 3 más 1, menos 2. Ahora sí está correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador matemático? A todo lo que está dentro lo multiplica por 3 y luego le agrega 1. Y tenemos la regla de definición. Ahora, me piden en el problema esto. Entonces, yo empezaría por aquí. 2x por 3 más 1. Y nuevamente, 12 al resultado por 3 más 1. Y a ese resultado por 3 más 1. Pero eso va a hacer que nuestro problema se vuelva un poco complicado porque no conocemos cuánto es este valor. Pero sí conozco el valor resultante. El valor resultante está afuera, mira, 67. Ese valor, desde allí puedo partir. Pero para eso entonces tendría que saber qué es lo que hace el operador, pero en sentido inverso. A ver, ¿qué es lo que hace en sentido inverso? Si de adentro a afuera es por 3 más 1, de afuera a adentro, ¿cómo sería? Bueno, tendríamos que hacer todo este proceso de manera inversa. Es decir, si por aquí he multiplicado por 3 y le he sumado más 1, entonces acá tengo que hacer lo inverso. Entonces restaremos 1 y en vez de multiplicar, dividiremos. Ahí está, entonces 6x menos 2 menos 1 sería 6x menos 3. Entre 3 me daría 2x menos 1. Entonces ya sé qué hace el operador matemático ahora, de afuera hacia adentro. Y voy a aplicar esta técnica porque el dato está afuera. Muy bien, entonces apliquemos eso. Sería menos 1 entre 3. 67 menos 1 sería 66. Entre 3 ahora. Y entre 3 me va a dar 22. Entonces lo que está dentro del primer círculo será 22. Entonces, eso será igual a círculo de 2x. Listo. Y ahora puedo seguir aplicando el mismo método. Diremos menos 1 y ahora entre 3. 22 menos 1, 21. Entre 3 sería 7. Entonces, lo que está dentro debe ser 7. Muy bien, círculo de 2x sería 7. Y ahora aplicaremos nuevamente el proceso en orden inverso. Menos 1
y otra vez entre 3. 7 menos 1 sería 6. Entre 3 sería 2. Lo que está dentro debe ser 2. Entonces 2x va a ser igual a 2. Conclusión, ¿cuánto vale x? X entonces tiene que ser 1. Y habremos resuelto el problema. Veamos el problema 5 de esta práctica. Nos dice, se define el operador matemático representado por asterisco de la siguiente manera. X asterisco y igual a x entre y igual a y asterisco x al cuadrado. Mira, ¿qué tipo de operador o operación matemática tenemos acá? Una con regla de definición implícita. Mira, no es directo. Acá vamos a tener que aplicar de nuevo la operación matemática para saber qué es lo que hace finalmente el operador asterisco. Y vemos qué es lo que nos piden. Nos piden que calculemos el valor de donde es 16 asterisco 2. ¿Cómo resolveremos ahora esta situación? A ver, planteémoslo entonces. Nos piden eso, muy bien, pero sabemos, por dato, que la regla de definición dada está en función a esta relación. Bien, entonces yo veo por acá y asterisco x. Yo puedo entonces también representar esto, y asterisco x, ¿a qué sería igual? Bueno, inicialmente teníamos x asterisco y, ahora se invierte. Y si hemos invertido esos valores, invertiremos en cada uno de ellos. Si acá es x, acá será y. Si acá es y, acá x. Igual, cambiamos. Pero ya sabríamos entonces y asterisco x son iguales. Entonces podemos reemplazarlo. Y si lo reemplazamos, tendríamos ahora x asterisco y toda esta expresión es igual a n. Lo reemplazamos. Aquí está. Ahora necesitamos operar esto. Tendríamos que elevar al cuadrado y todo el al cuadrado nuevamente. Muy bien, y nos queda esto. Pero vemos que al multiplicarse estos números, tendríamos x por y cuadrado entre x cuadrado. Aquí se puede cancelar un x. Y acá también, mira, y cuadrado entre y, se puede cancelar un y. Muy bien, vamos a cancelarlos y listo. Tenemos entonces, arriba me queda y abajo me queda x. Pero observa esta expresión, x asterisco y a la cuarta y por acá x asterisco y. Podemos pasar a dividir. Muy bien, pasémoslo entonces. Paso a dividir, x sube y y baja. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, finalmente me queda x por x asterisco y al cubo es igual a x entre y. Bueno, puedo pasar este cubo al otro lado como raíz cúbica. Entonces me quedaría esta expresión. Entonces ya tengo la regla de definición del operador asterisco. Y como a mí me piden calcular que es 16 asterisco 2, ahora solamente sería cuestión de reemplazar. Vamos a reemplazar entonces. 16 asterisco 2 sería igual a ¿cuánto? X, 16, y 2. 16 entre 2, eso es 8. Raíz cúbica de 8, ¿cuánto será? Eso nos va a dar 2. Y tenemos entonces la respuesta a lo solicitado. 16 asterisco 2 será 2 finalmente.